Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver lo que son las equivalencias lógicas que pertenecen al tema de lógica proposicional. Se dice que dos proposiciones son lógicamente equivalentes o simplemente equivalentes si coinciden sus resultados para los mismos valores de verdad y se indican como P equivalente a Q o bien como P equivalente a Q. Si pueden dar cuenta, pues estos símbolos, las tres líneas y lo que es la doble línea con doble flecha, representan lo que es lógicamente equivalente o equivalente. Un ejemplo sería en esta tabla de verdad construida, podemos ver aquí que el resultado de si P entonces Q y el resultado de si negación de Q entonces negación de P es equivalente. Como pueden ver, el resultado es totalmente equivalente. En este caso, que es un poquito más extenso, podemos ver que este resultado con esta bicondicional también es equivalentes. Entonces podemos observar en la tabla que si P entonces Q es lógicamente equivalente a su contrapositiva, si negación de Q entonces negación de P, ya que coinciden en todas sus líneas. Por lo tanto, se dice que si P entonces Q es equivalente a negación de Q, entonces negación de P. También la intersección de una proposición condicional con su recíproca es lógicamente equivalente a la proposición bicondicional, de manera que aquí tenemos una intersección, ¿sí?, que son dos condicionales y su recíproca va a ser pues lo que es esta bicondicional. Ahora, de lo visto anteriormente, existen varias proposiciones lógicamente equivalentes que son de gran utilidad en la demostración de teoremas y se presenta una lista de proposiciones equivalentes. Aquí tenemos, por ejemplo, la doble negación, que ya lo hemos visto anteriormente. Ya hemos visto lo que son las leyes conmutativas, ya hemos visto lo que son las leyes asociativas, las leyes distributivas, las leyes de idempotencia, las leyes de De Morgan, la contrapositiva, que es una de las que acabamos de ver anteriormente, y la contradicción. Otra de la que vimos anteriormente la podemos ver como si fuera una variante de la bicondicional. ¿Sí? Si recuerdan, por acá tenemos el ejemplo que teníamos en la tabla, solamente que los resultados están inversos, pero aquí podemos ver en las variantes de la condicional qué es lo que sucede cuando tenemos una condicional, como por ejemplo cuando se dice que si P entonces Q, esto es equivalente a la negación de P disyunción con Q o negación de P más Q. Acá tenemos otro ejemplo que puede ser otra variedad, por eso se le llama variantes de la condicional. Si P entonces Q, entonces también puede ser lo que es la conjunción de P con la negación de Q. Acá lo tenemos de manera inversa, pero obviamente negando las variables que están dentro de la condicional. Aquí tenemos la negación de P entonces Q, ¿sí?, y está representado por P unión con Q, y así sucesivamente. En las variantes de la condicional tenemos estas 6 formas. Igualmente en las variables de la bicondicional, aquí tenemos pues la doble flecha que indica la bicondicional, y aquí, ¿sí?, la formación de la proposición que hace posible que esto sea posible. Esto, recuerden que se utiliza para simplificar proposiciones. Y acá tenemos la ley de identidad, que ya hemos trabajado también con ella, y la disyunción exclusiva. La disyunción exclusiva pues es más fácil de identificar porque se dice que es la bicondicional de P y Q cuando ésta está negada. Ahora, las proposiciones son lógicamente equivalentes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice: sean P las rosas son rojas y Q las violetas son azules. Sea S la proposición, no es verdad que las rosas son rojas y las violetas son azules. Entonces yo aquí nada más estoy negando al principio,
pero estoy utilizando una conexión que sería un conjunto, o una multiplicación, o una y. Aquí está y. No es verdad que las rosas son rojas y las violetas son azules. Por lo tanto, así podemos describir esta forma. Como les dije, tenemos la negación al principio y que niega a la P conjunción con Q. De esa misma forma ya se observó en una ley anterior que esto es equivalente a esto. Entonces nosotros podemos escribir ahora como esta segunda parte diciendo las rosas no son rojas, o sea, negando P, o, acá tenemos la O, las violetas no son azules, ¿sí? Entonces, esto es el sentido en que nosotros interpretamos las proposiciones, ¿sí? Y para eso se utilizan estas equivalencias lógicas. Muy bien, entonces vamos a hacer una última comprobación usando equivalencias lógicas para demostrar que precisamente pues esta equivalencia que utilizamos al principio en la tabla, pues ahora a través de una sustitución con la ayuda de las leyes que vimos anteriormente, pues sí existe una equivalencia. Entonces vamos a demostrarlo. Primero vamos a utilizar la variante de la bicondicional, ¿sí? Como propiamente lo decía al principio, ¿no? Vamos a pues a extender esta bicondicional utilizando el inciso B de lo que es la variante bicondicional, que se representa o es equivalente con esta parte que tengo aquí de rojo, ¿sí? Y la cual se va a sustituir, si se dan cuenta, aquí la bicondicional la voy a sustituir ahora con su equivalencia, que es esta conjunción, ¿de acuerdo? Y acá tengo también la variante de la condicional, si P entonces Q es equivalente a la negación de P unión con Q, pero esta que está de verde la voy a aplicar para ambos, porque aquí la idea es pues quitar lo que son estos símbolos de condicionales, por eso se está utilizando la variante de la condicional. Entonces aquí lo sustituimos dos veces, aquí está uno, aquí está otro. Nótese de que, bueno, a veces no importa tanto que tenga el gran parecido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos si P entonces Q, pero por acá en el segundo término tenemos si Q entonces P. Eso no importa, mientras estén las dos variables y la condición pues se cumpla, pues sí se puede sustituir tal y como está, solamente respetando pues obviamente la variable que se definió. Ahora, en este que está aquí, en este segundo, vamos a aplicar una ley conmutativa, ¿sí? Donde vamos simplemente a reordenar, si se pudiera decir. Vamos a reordenar lo que es pues nuestra estructura de esta proposición. ¿Para qué? Con el propósito de que podamos ver de que al reordenar esta segunda parte y esta primera parte, vemos que finalmente quedan las dos exactamente igual, ¿sí? Por eso es que ya cuando se tiene esto, se aplica la ley conmutativa, pues solamente para comprobar, ¿sí?, que las dos son lógicamente equivalentes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos negación de P, ahí sí se queda, unión con Q, ahí se queda. Aquí solamente se cambió, ¿sí?, la P por la negación de Q, pero pues como es una ley conmutativa no hay ningún problema. Y de este lado se quedó la negación de P unión con Q, pero sí se movió la negación de Q hacia la derecha y la P hacia la izquierda, y como pueden ver pues queda totalmente igual. E inclusive pues antes de hacer la ley conmutativa podemos observar que aquí pues estas dos pues son exactamente iguales, o sea son equivalentes, simplemente pues se cambió para que pudiera verse de que todavía se puede aplicar otra ley, ¿sí?, sin que ésta se afecte. Muchas gracias por su atención. Para el próximo video ahora vamos a ver lo que son las reglas de inferencia. Hasta luego.